Bienvenidos al podcast Salud 360 grados. En esta plataforma digital encontrarás reflexiones sobre la salud y la enfermedad con un enfoque integral. Es decir, vemos la vida humana desde una óptica multidimensional, integrando el área mental, emocional, física, espiritual, social y vocacional. El podcast despliega una serie de pensamientos y consejos con una visión de la vida en 360 grados, como quien mira un reloj de manecillas que marca el tic-tac de cada día. Dado que el nivel del estado de salud de una persona es extremadamente complejo, el Dr. Solís nos ayuda a descubrir y corregir factores determinantes de la salud. Cada semana nos invita a oír pensamientos, reflexiones, temas de actualidad y entrevistas con el objetivo de mejorar la calidad de nuestra salud. Era 28 de agosto de 1789 y en la Asamblea Constituyente de Francia se hacía la pregunta más revolucionaria de la época: ¿cuánto poder debe tener el rey? Nadie, ni por asombro, pensaría que las sillas ocupadas a la derecha e izquierda de la Asamblea marcaría la tendencia política en el mundo occidental hasta nuestros días. Una figura gráfica muy simple. Pero para explicarlo tenemos que volver a la sala de la Asamblea Constituyente a ese día de agosto de 1789 en el que estaba teniendo lugar la votación sobre el poder que debía de tener Luis XVI. Cuenta la historia que el debate desatado en la Asamblea, integrada tanto por seguidores de la corona como por revolucionarios interesados en tumbarla, era tan acalorado y pasional que los contrincantes se terminaron ubicando estratégicamente en la sala según sus afinidades. De un lado, en las sillas ubicadas a la derecha del presidente del organismo, se sentó el grupo más conservador. Eran los leales a la corona, quienes querían contener la revolución y que el rey conservara el poder y el derecho al veto absoluto sobre toda ley. Eran partidarios de que en Francia se instalara una monarquía constitucional, algo parecido al ejemplo inglés, es decir, un rey poderoso con un parlamento que dependiera en gran medida de su figura. Del otro lado, en la silla de la izquierda, se comenzaron a reunir los revolucionarios que tenían una visión opuesta. Eran los más descontentos de la sala, los que pedían un cambio de orden radical. Para ellos, el rey solo debía tener derecho a un veto suspensivo, es decir, si éste no estaba de acuerdo con una propuesta de ley, podía suspender el proceso por un tiempo determinado, pero no podía detenerla definitivamente ni cancelarla. Suponía el fin del poder absoluto del monarca. Según recogen los registros del Senado francés, la votación de ese día la ganaron los que estaban sentados a la izquierda, con 673 votos frente a los 325 que emitieron los de la derecha. Esto terminaría marcando el curso de la Revolución Francesa. Con este resultado, la monarquía había comenzado a enterrarse en Francia. Así, más de 230 años después, en nuestros días, la polarización nos recuerda a ese escenario dicotómico, de polos opuestos en el que estalló la Revolución Francesa. Pero desde la óptica divina no es tan importante dónde te posicionas según tus ideas, sino dónde te posicionas frente a la necesidad de otros. La dogmática rigidez de derechas e izquierda ha provocado millones de muertos y sufrimientos a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta. A modo de ejemplo, hoy simultáneamente vivimos una guerra cruel en Ucrania con repercusiones globales y al mismo tiempo el mundo sigue el funeral de Isabel II. Dos eventos que nos hablan de la raza humana en crisis, que sigue buscando su lugar desde el poder de la cúpula política religiosa internacional. Esto me recuerda a un escritor que registró un acontecimiento muy importante.
Este era un ex cobrador de impuestos de la primera década de la era cristiana en Palestina. Su trabajo era recaudar impuestos para César, rey del Imperio Romano en aquel entonces. Era de nacionalidad judía y por lo tanto un despreciado traidor de su nación, conocido como Mateo el Publicano, que fue reclutado por Jesús de Nazaret rompiendo todas las reglas de prestigio y aceptación social. Fue incluido en el grupo selecto de los 12, fiel discípulo y escritor de las enseñanzas y hazañas de su maestro el Galileo. De los 4 libros conocidos como los Evangelios, él es el único que recuerda, destaca y escribe el relato que compartiré seguidamente. El contexto del relato es el retorno del Mesías, que regresa ahora no como siervo, sino como rey, con mayúscula, majestuoso rey y juez, que se sienta para juzgar severamente a las naciones de la tierra y nos describe un escenario de verdadera justicia social. En este relato nos recuerda que estarían reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Se nos dice todas. Esto implica que todos los grupos raciales, ricos y pobres, grandes y pequeños, capitalistas y socialistas, occidentales y orientales, todos estarán frente a su trono de autoridad. La escena es multitudinaria, pero nadie escapa del escrutinio o el análisis minucioso de las acciones de las naciones. Él tiene identificado y posicionado a cada uno en el solemne tribunal de justicia. Yo extraeré algunos pensamientos blandos del relato contenido en Mateo 25, 31 al 47. Relato tremendamente duro y condenatorio que se los dejo para que puedan ahondar en la lectura personal con todos los detalles cuando tenga tiempo. Se nos dice su primera acción es separar los unos de los otros como lo haría un pastor dedicado a cuidar rebaños de ovejas y cabras. Su tarea es separar para reconocer y también para condenar actitudes ocultas. Dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Presta atención que utiliza la derecha y la izquierda para separar los unos de los otros. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Este relato, con más de 2000 años de existencia, está fuera de cualquier connotación política. El criterio de separación, selección y reconocimiento está basado en las relaciones humanas compasivas. No aplica criterio de calidad musical en la ceremonia religiosa, ni la elocuencia de los discursos políticos religiosos, ni los elementos externos de las instituciones sociales, ni los milagros, ni las solemnes asambleas de los creyentes, ni las togas distintivas. Se cuenta que María Teresa de Calcuta, cuando se despedía de la gente, lo hacía con la mano abierta y los dedos extendidos, recordándoles a todos con sus 5 dedos levantados y en movimiento la expresión: a mí me lo hicisteis.
De modo que la izquierda o la derecha como tendencia política no nos lleva hacia un sitio u otro. Eso sí, para gobernar y reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, debes estar a su diestra, es decir, a su derecha como el privilegiado espacio de autoridad real. Y esta posición se alcanza si hemos respondido adecuadamente a la necesidad de nuestro prójimo. No se alcanza con buenas ideas y elocuentes discursos, sino con acciones. Que tengas un buen día y tiempo para reflexionar en lo que acabas de oír. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de este podcast de Salud 360 grados, en donde vemos la salud desde todos los ángulos de la vida.